En el podcast Código Penal, nos sumergimos en los rincones más oscuros de la naturaleza humana y compartimos historias que han conmocionado a ciudades enteras. En el episodio de hoy nos trasladamos a la ciudad de Lakeland, en el estado de Michigan, donde una madre, consumida por los celos, cometió el acto impensable de asesinar brutalmente a su hija adolescente al descubrir su relación con su padrastro. Vanessa Lawrence era una joven de 17 años con un carácter tranquilo pero firme. Sus ojos brillaban con sueños de Nueva York, donde se imaginaba como fotógrafa principiante, viviendo en un estudio en un ático con vistas a la ciudad. Cada día después de la escuela, Vanessa trabajaba en una cafetería local, ahorrando cada centavo que ganaba para comprar la cámara que había deseado desde hace mucho tiempo. En Lakeland, un pequeño pueblo donde todos estaban pendientes de todo, era conocida como una persona amable y confiable. Al principio, esa reputación la alegraba, pero poco a poco su vida comenzó a adquirir matices oscuros. Su casa estaba en las afueras del pueblo, modesta, algo desgastada, con una cerca deteriorada por el tiempo. Pero incluso esa casa parecía una fortaleza en comparación con la inestabilidad de las relaciones dentro de ella. La madre de Vanessa, Christine Lawrence, era una mujer exhausta, que siempre tenía una mano extendida hacia el vaso. Su rostro parecía cansado de la vida, y las discusiones explosivas que sacudían el hogar como tormentas se volvían cada vez más frecuentes y estruendosas. El alcohol era un acompañante constante de Christine. Cuando Vanessa era más joven, casi veneraba a su madre, pero con el tiempo comenzó a ver que detrás de sus arrebatos y constantes acusaciones había un dolor profundamente arraigado. A medida que pasaban los años, el futuro personal de Vanessa se convertía en un sueño de escapar de aquella sofocante atmósfera. Las peleas se volvían especialmente dolorosas cuando el tema era el futuro de Vanessa. Christine parecía celosa de la juventud y los sueños de su hija. Le recordaba cuánto de su vida había tenido que sacrificar por ella, y Vanessa a menudo sentía que sus logros eran menospreciados. Cuando sus amigos empezaron a notar que se mostraba más reservada y agotada, Vanessa intentaba negarlo todo, asegurándoles que solo eran problemas de casa, los habituales en su familia. Pero en 2021, la tensión comenzó a aumentar. Vanessa pasaba más tiempo fuera de casa con amigos, evitaba estar con su madre e incluso pensaba en marcharse definitivamente apenas terminara la escuela. Sabía que necesitaba escapar. De lo contrario, quedaría atrapada para siempre en ese mundo donde sus pensamientos y deseos se veían cortados, como las alas de un pájaro. Nueva York no era solo un sueño, sino su única oportunidad para otra vida. Cada vez que imaginaba aquella ciudad, su corazón latía más rápido. Para Vanessa, cada día se había convertido en una prueba. Sus amigos de la escuela no entendían lo difícil de su situación. Se había vuelto cautelosa, reservada y precavida. Solo en los momentos en que estaba con su cámara, su mundo se tornaba más brillante y libre. La fotografía era su salvación, su ventana a algo diferente, algo real. Con cada foto, Vanessa se alejaba de la dura realidad de su hogar y trazaba un puente mental hacia el futuro. Intentaba hacer planes, aunque no sabía cuándo ni cómo podría salir, pero estaba segura de que algún día lo haría. Sin embargo, la esperaban eventos que cambiarían todo. La situación en la casa de Vanessa comenzó a ponerse realmente tensa cuando apareció John en su vida. El compañero de Christine, un hombre con un pasado complicado y una personalidad difícil. John era casi 20 años mayor que Vanessa, un mecánico de aspecto imponente y voz ronca que parecía emanar una amenaza invisible. Los vecinos lo conocían como un hombre de temperamento fuerte y un historial oscuro, marcado por episodios de agresión y conflictos familiares. Vanessa siempre trataba de evitarlo, ya que su llegada hacía que la casa le pareciera aún menos acogedora y segura. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que evitarlo era casi imposible. John comenzó a mostrar interés en ella, y con el tiempo, este interés cruzó todos los límites. Al principio, se limitaba a miradas prolongadas y comentarios cortos,
pero su comportamiento se volvió cada vez más insistente. Vanessa se sentía extremadamente incómoda, pero no tenía la posibilidad de expresar su malestar abiertamente. Intentaba evitar encontrarse con él, quedándose hasta tarde en la cafetería o pasando tiempo con amigos para pasar el menor tiempo posible en casa. Pero una noche, John cruzó todas las líneas. Aquella noche, Vanessa, agotada tras un largo turno, llegó a casa más tarde de lo habitual. Kristen ya estaba dormida y John la esperó en la cocina. En la penumbra, bajo la tenue luz de la lámpara de pared, él se paró junto a ella, casi rozándole el hombro. Su voz era baja y exigente mientras le hacía preguntas extrañas sobre por qué pasaba tanto tiempo en el trabajo y por qué no quería estar en casa. En ese momento, Vanessa sintió una amenaza real, pero no tuvo ni la fuerza ni el coraje para enfrentarlo. Solo asintió en silencio, evitando su mirada y con una excusa se apresuró a refugiarse en su habitación. Con el tiempo, estas escenas se repitieron cada vez con más frecuencia y Vanessa sentía que caminaba por una cuerda floja. No se lo contó a nadie, temerosa de las burlas o de que nadie comprendiera su angustia. Pero el miedo y la tensión crecían día a día, y esto era evidente incluso para sus amigos. Uno de ellos, Mark, notó que Vanessa se volvía más reservada y a menudo parecía abatida. Ante sus preguntas, ella solo respondía que, en casa, las cosas están complicadas. Mientras tanto, Christine comenzó a notar que había algo entre Vanessa y John. Sus celos, ya agravados por el alcohol, solo crecían. Cada vez más descargaba su frustración en su hija, acusándola de entrometerse donde no debe y de intentar robarle a John. Una noche, Kristen volcó toda su amargura sobre Vanessa, acusándola de destruir su familia. Kristen le aseguró que Vanessa nunca saldría de esa casa hasta que pagara la deuda por todos los sacrificios que su madre había hecho por ella. Vanessa, afectada por estas acusaciones, intentó explicarle a su madre que no tenía ningún interés en John, pero sus palabras solo enfurecieron aún más a Christine. Cada día se convirtió en una prueba. Vanessa sentía la mirada acusadora de su madre y la inquietante presencia de John. La joven sentía como la soga invisible se apretaba a su alrededor, como si la casa se convirtiera en una jaula de la que no podía escapar. Al mismo tiempo, los rumores sobre la tensión en la familia Lawrence comenzaron a difundirse en Lakeland. Los habitantes, acostumbrados a los chismes, notaron que Vanessa evitaba a la gente y parecía cansada y distante. Las relaciones en la casa Lawrence se volvieron cada vez más dolorosas y peligrosas, como si toda la familia estuviera al borde de un abismo, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Vanessa sabía una cosa. Esto no podía continuar. Necesitaba encontrar una salida de esta pesadilla antes de que su vida se desmoronara por completo. La mañana del 10 de diciembre de 2021 en Lakeland comenzó aparentemente como cualquier otra. La tenue luz del amanecer atravesaba los densos árboles en las afueras del pueblo, y el aire frío de invierno se cernía sobre el suelo. En medio del silencio solo se oían los crujidos de pasos de los vecinos, que sacaban a sus perros o iban a correr. Uno de ellos era Ted Harper, un hombre mayor que vivía cerca. Todos los días salía a pasear con su perro, sin imaginar que esa mañana haría un descubrimiento espeluznante. Ted avanzaba por un estrecho sendero, perdido en sus pensamientos, cuando su perro se detuvo de repente, gimió y tiró de la correa hacia unos matorrales densos. A regañadientes, Ted lo siguió, tranquilizando al animal, esperando encontrar quizás un animal o alguna basura abandonada. Pero lo que descubrió entre los árboles era algo totalmente diferente. El cuerpo de una joven, en una posición antinatural, llamó de inmediato su atención. Su ropa estaba rasgada, y su rostro y manos mostraban signos de golpes y rasguños. Alrededor había huellas de una lucha evidente. Ted, horrorizado, retrocedió, sin creer lo que veía, pero después, recuperando la calma, llamó a la policía. No se dio cuenta de inmediato de que el cuerpo pertenecía a Vanessa Lawrence, una chica que había conocido desde niña, a quien había visto varias veces en la cafetería local y con quien incluso había conversado sobre sus sueños y planes para el futuro. La noticia del hallazgo del cuerpo se propagó rápidamente por Lakeland.
causando conmoción y tristeza entre los vecinos. Todos conocían a Vanessa, no como una celebridad ni como una chica popular, sino como una persona amable y querida, respetada incluso por aquellos que no la conocían bien. Su misteriosa muerte sacudió al pueblo, trastocando la idea de la vida pacífica en Lakeland. La policía cercó el lugar del crimen, comenzando a examinar el cuerpo y a buscar pruebas. Los detectives, experimentados en casos difíciles, no pudieron ocultar su consternación ante lo que había sucedido con Vanessa. La inspección inicial indicaba que la joven había sido golpeada y que probablemente murió a causa de varios golpes severos, propinados con extrema brutalidad. Por su ropa y el estado de su cuerpo, era evidente que intentó defenderse y que la pelea duró algún tiempo. Mientras los forenses examinaban cuidadosamente la escena, los detectives trataban de reconstruir los últimos días de vida de Vanessa. Cada pista podía ser clave. Amigos, familiares, incluso conocidos ocasionales, todos debían ser interrogados. Las entrevistas con los vecinos y amigos proporcionaron a la policía los primeros indicios para la principal hipótesis. Vanessa había mencionado que en su hogar no todo estaba bien. Además, comenzaron a surgir rumores de que la chica podría haber estado envuelta en un conflicto con su familia que iba más allá de las discusiones habituales. Kristen Lawrence, la madre de Vanessa, fue llamada a declarar de inmediato. Los policías, que ya sabían de su estado emocionalmente inestable y su frecuente consumo de alcohol, entendían que podía haber motivos para un conflicto con su hija, así como una posible motivación para actos impulsivos. También apareció la figura de John, el hombre que vivía con Christine y que, según algunas personas, había comenzado a volverse demasiado insistente con Vanessa. Mientras los habitantes de Lakeland comentaban las últimas noticias y compartían sus teorías, la policía continuaba recopilando pruebas. El cuerpo de Vanessa fue enviado a la morgue para determinar las causas exactas de su muerte. Los investigadores comprendían que no estaban ante un asesinato casual, sino posiblemente ante una historia de traición y motivos ocultos. Cada uno tenía su propia opinión sobre lo sucedido. Algunos sospechaban de la madre, otros de John, pero nadie podía decir con certeza cómo y por qué Vanessa terminó en el bosque, sola, en una fría mañana de diciembre. Mientras tanto, el pueblo se sumía en una creciente sensación de tensión y ansiedad. La policía de Lakeland comenzó la investigación del asesinato de Vanessa Lawrence, centrando rápidamente su atención en su madre, Christine, conocida por su comportamiento inestable y sus problemas con el alcohol. Los detectives intentaban reconstruir los eventos de las últimas semanas para comprender qué había llevado a esta tragedia. Las primeras entrevistas con vecinos y amigos de la familia revelaron detalles inquietantes. Las amigas de Vanessa contaron que ella había cambiado en las últimas semanas. Se mostraba callada, evitaba las reuniones y cuando le preguntaban sobre su familia, respondía de mala gana, como si temiera decir algo de más. Emily, su amiga más cercana, recordaba una conversación en la que Vanessa mencionó que estaba esperando el momento adecuado para irse. Dejó entrever que en su casa las cosas se habían vuelto peligrosas, pero no dio más detalles, y solo ahora Emily comprendía la gravedad de la situación. La relación de Vanessa con su padrastro, John, atrajo especial atención de los detectives. Antes de la tragedia, ya circulaban rumores en Lakeland de que él se estaba volviendo demasiado insistente con su hijastra. Los vecinos notaban cómo él se demoraba en su habitación o intercambiaba miradas con Vanessa que parecían inapropiadas en una familia. Una amiga de la escuela de Vanessa, Kate, contó a la policía que una vez la llevó a casa en coche y en el asiento trasero, Vanessa comentó de repente, «Quiero desaparecer de aquí. Si supiera a dónde ir, ya me habría ido». En ese momento, nadie le dio importancia a esas palabras, pero ahora se habían convertido en una pieza clave que indicaba una gran tensión en casa. Cuando Christine fue llevada a interrogatorio, su comportamiento fue extraño. A menudo se contradecía en sus respuestas, cambiando de lágrimas a ira. Cuando le preguntaron por John, Christine respondió evasivamente, sin negar que su relación con él había sido una fuente de celos y resentimientos. Según sus palabras, Vanessa siempre quería irse de la familia
y destruir todo a su paso. En un momento, llegó a gritar que su hija la había traicionado y cambiado por completo. Los policías notaron que, en lugar de preocuparse por quién podría haber dañado a su hija, Christine volvía una y otra vez a las acusaciones, culpando a Vanessa de destruir a la familia. John fue el siguiente sospechoso. Mantuvo una calma helada, afirmando que nada serio había sucedido entre él y Vanessa, aunque admitió que tenían una buena relación. Al ser cuestionado sobre su paradero la noche del asesinato, sus respuestas no fueron convincentes y su coartada no coincidía con los testimonios de los vecinos. Los detectives tomaron nota de su tono distante y de la falta de remordimiento, como si no sintiera ninguna responsabilidad por la muerte de Vanessa. La policía también accedió al teléfono de Vanessa, donde encontraron mensajes eliminados dirigidos a sus amigas. En ellos, ella escribía: "Mi madre sospecha, pero no puedo confesar nada. Sería el final para todos". Parecía que Vanessa entendía que la situación estaba fuera de control y creía que su madre comenzaba a sospechar algo. En sus últimos mensajes, Vanessa dejó una frase que ahora se consideraba una pista clave sobre su destino: "Siento que algo va a suceder pronto". Estos testimonios ayudaron a la policía a armar un panorama de traiciones, motivos ocultos y desesperación acumulada que, finalmente, habían llevado a un desenlace fatal. La presión sobre Christine aumentaba cada día. La policía había reunido suficientes pruebas, y los testimonios de las amigas de Vanessa, los mensajes en su teléfono y las declaraciones de los vecinos constituían ahora evidencias sólidas que conectaban a la madre con la tragedia. Los detectives sospechaban que Christine sabía más de lo que admitía y continuaron con los interrogatorios, intentando quebrantar sus defensas. Finalmente, abrumada por las pruebas, Christine dejó de resistirse. Lucía exhausta, con la mirada apagada y evidente falta de fuerzas. En la sala de interrogatorios de la comisaría, soltó un suspiro, juntó las manos sobre la mesa y comenzó a hablar. Christine confesó que la noche antes de la tragedia había tenido una discusión con Vanessa. Una pelea que llevaba tiempo creciendo hasta estallar en conflicto abierto. Su sentimiento de celos hacia Vanessa se había intensificado cuando percibió que John mostraba un interés especial por su hija. Según ella, John era su última oportunidad de estabilidad y amor, a pesar de todos sus defectos. Pero Vanessa, según decía Christine, siempre lo destruía todo. No soportaba la idea de que John se acercara a su hija sintiéndose traicionada y humillada. Aquella noche, bajo la influencia del alcohol, los celos y la rabia finalmente se apoderaron de ella. Vanessa intentó evitar la discusión, pero Christine, en un arrebato de embriaguez, no la dejó ir. No podía soportar ni la idea de que su hija pudiera ocupar su lugar en el corazón de John. Comenzaron a discutir. Christine la acusaba de destruir a la familia, de jugar con John y de no pensar en las consecuencias. En respuesta, Vanessa expresó todo lo que había guardado dentro y le dijo abiertamente a su madre que quería irse de casa. Esta declaración solo enfureció aún más a Christine. Bajo el efecto del alcohol, perdió el control y se abalanzó sobre Vanessa. Al recordar esa noche, confesó que la golpeó varias veces y que no pudo detenerse. La joven intentó defenderse, pero las fuerzas estaban desiguales. Cuando Christine se dio cuenta de lo que había hecho, se paralizó de pánico. Vanessa estaba inconsciente y Christine comprendió que si alguien se enteraba, perdería todo, hasta el mínimo vestigio de su ya destruida vida. El plan para deshacerse del cuerpo surgió rápidamente y, según sus palabras, fue impulsado por la desesperación. Se vistió apresuradamente, tomó a Vanessa y la llevó al bosque, pensando que allí nadie la encontraría. En sus palabras no había rastro de remordimiento o arrepentimiento, y esto impactó profundamente a los detectives. En lugar de mostrar culpa, Christine hablaba de sí misma, de lo difícil que había sido criar a su hija sola, de que había dado todo por Vanessa, y de cómo no le habían dejado otra opción. La confesión era espeluznante, llena de un rencor amargo y una ira latente. Cuando los detectives le mostraron las pruebas en forma de mensajes recuperados del teléfono de Vanessa,
Christine guardó silencio y miró fijamente los textos. Le enseñaron que Vanessa le tenía miedo, que veía en su madre una fuente de amenaza. Por un momento, Christine pareció perder su seguridad, pero enseguida recuperó su actitud fría y respondió, «Es culpa de ella. Sabía que no debía destruir la familia. Sabía cómo terminaría todo». Con la confesión completa de Christine, la policía ya tenía pruebas irrefutables de su culpabilidad. Los rumores de que la madre de Vanessa había admitido su responsabilidad por el asesinato de su hija se difundieron rápidamente por Lakeland, conmocionando y enfureciendo a los vecinos. La gente no podía creer que una madre hubiera matado a su hija por celos y miedo a perder a un hombre. En enero de 2022 comenzó en Lakeland un juicio que captó la atención no solo de los vecinos, sino también de toda la región. El caso de Kristen Lawrence desató una oleada de emociones, suscitando debates sobre los límites de los conflictos familiares, la salud mental y la violencia doméstica. Muchos no lograban comprender cómo una madre podía cometer un acto tan brutal, y algunos intentaban justificar sus acciones. Sin embargo, Christine no mostraba señales de arrepentimiento, y su indiferencia conmocionó incluso a los miembros más experimentados de la corte y a los periodistas que cubrían el proceso. La fiscalía presentó pruebas contundentes, reconstruyendo todos los eventos. Primero, el tribunal escuchó las grabaciones de los interrogatorios de Christine, sus confesiones sobre lo que ocurrió la noche del asesinato, luego los mensajes de Vanessa, en los que expresaba su temor por su vida y mencionaba el conflicto con su madre. Los testimonios de las amigas de Vanessa, de Emily y Kate, de los vecinos e incluso de los empleados de la cafetería donde trabajaba la joven completaron el cuadro de un drama familiar que había derivado en una tragedia. Los abogados defensores de Christine intentaron basar su defensa en su estado mental, argumentando que el estrés acumulado a lo largo de los años, el abuso de alcohol y los problemas psicológicos le habían impedido reaccionar adecuadamente. Sostuvieron que ella estaba en un callejón sin salida emocional y mental, del cual, según sus palabras, solo veía una salida, aunque terrible. La describieron como una víctima de sus propias circunstancias, agotada y quebrantada, incapaz de comprender plenamente sus actos. Sin embargo, la fiscalía insistió en que Christine había actuado conscientemente. Para ellos el motivo era simple: los celos y un deseo desesperado de mantener el control sobre su vida. Argumentaron que Christine no podía soportar la idea de que John prefiriera a su hija, que él la traicionara por Vanessa. Los fiscales describieron a Christine como una persona cuyas emociones habían sobrepasado la razón, transformando sus celos y odio en violencia. Subrayaron que, en lugar de brindar apoyo o ayuda a su hija, Christine la percibía como una amenaza, lo cual llevó a este trágico desenlace. John también testificó en el juicio, aunque se veía deprimido y vacío. Negó su culpabilidad, afirmando que no se había dado cuenta de lo en serio que Christine tomaba su relación con Vanessa. Aseguró que su vínculo con Vanessa no era lo que la fiscalía alegaba y que Christine exageraba las cosas, dominada por los celos constantes. Sin embargo, su testimonio no logró disipar las sospechas, y muchos en el tribunal lo veían como un cómplice indirecto en la destrucción de la familia, aunque no hubiera participado directamente en el crimen. Cuando el juez pronunció la sentencia, el silencio en la sala era palpable. Christine fue declarada culpable y sentenciada a 25 años de prisión por el asesinato de su hija. Para los habitantes de Lakeland, esto fue una especie de victoria moral, aunque muchos sentían que ninguna condena podría devolver a Vanessa ni reparar las vidas destruidas, incluida la de la misma Christine. Después de escuchar la sentencia, Christine no mostró ni arrepentimiento ni tristeza. Solo miraba al frente, evitando la mirada de los presentes. Tras el juicio, la vida de John cambió para siempre. Perdió su trabajo y con él el respeto de la comunidad. Muchos lo consideraban indirectamente culpable, pues sus acciones fueron el catalizador de la tragedia. Unas semanas después del proceso, John abandonó Lakeland, dejando atrás el pueblo y a sus habitantes sumidos en la sombra de esta historia espantosa. Pronto comenzaron a aparecer en Lakeland memoriales en recuerdo de Vanessa.
Sus amigos y conocidos organizaron eventos en contra de la violencia doméstica, instando a los vecinos a ser más atentos y sensibles hacia sus seres queridos. Querían creer que, a pesar de la pérdida, la historia de Vanessa no sería en vano. La ciudad, aún estremecida por la tragedia, empezaba a comprender que incluso en los entornos más familiares pueden ocultarse conflictos irresolubles y que, a veces, bajo el manto de la familia, se esconden fuerzas destructivas que pueden llevar a un final desgarrador. Gracias por ver Código Penal. Si te gustan las historias impactantes como esta, no olvides suscribirte. Cada día te traemos nuevos relatos llenos de intriga y emoción.